Está con nosotros Ope Paquet, diputado del Partido Colorado. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Tenemos un montón de temas para conversar con usted, pero de arranque le pregunto por los últimos números. Supongo que están monitoreando constantemente, estamos en campaña electoral de cara a las elecciones internas y bueno, el Partido Colorado se mantiene ahí en ese porcentaje de intención de voto. Según algunos, vi, por ejemplo, la última encuesta, creo que era de Equipo, nada del 7%, que Equipo lo viene dando al Partido Colorado hace tiempo, pero otras como Factum, por ejemplo, de Eduardo Botinelli, ubica al partido con el 10%. Son cifras distintas, bajas ambas, y nosotros tenemos la expectativa de que después de la elección interna, cuando el partido salga de esta situación en la que tiene 7 precandidatos y tenga una fórmula ya definida con el respaldo de la ciudadanía colorada, eso se va a ordenar, se va a encauzar y esperamos que el partido mejore. Vemos además que esta última encuesta, a la que usted hacía referencia, indica que hay un 12% de indecisos, cuando la diferencia entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio indica 4 puntos, o sea, creo que o 5 puntos, 4 o 5 puntos de diferencia. Bueno, eso quiere decir que la elección no está resuelta, yo digo, la moneda está en el aire, veremos cómo cae. Los indecisos evidentemente van a inclinar la balanza y yo espero que allí el papel del Partido Colorado resulte decisivo. ¿Fórmula paritaria en el Partido Colorado? Se verá después de la campaña, después de los resultados, porque bueno, habrá que ver el desempeño de los actores en esta campaña electoral. Si resulta que hay una figura femenina que se destaca, que tiene un amplio respaldo, habrá que considerarla en la fórmula, supongo yo. Si no es así, el panorama cambia. Pero no que sea paritaria porque sí o sí en cualquier circunstancia, seguro, eso no. Usted dice que hay que respetar los números que obtengan los candidatos. Hay que respetar la realidad política. Si usted ve que emerge una mujer con fuerza, con ganas, que la gente la apoya, que bueno, hay una tendencia importante, hay una señal que hay que recoger. Si no es así, y en cambio tiene candidatos, hombres que sí registran ese apoyo, me parece que hay que respetar la realidad política y contemplar a aquellos que muestran tener más apoyo popular. Exactamente. Vamos a abordar otro de los temas. Usted es impulsor de la ley, el proyecto de ley de eutanasia. Nuevamente, otra vez sucede a lo largo de esta discusión que la Comisión de Salud Pública se suspende y por tanto queda postergada el avance en este proyecto de ley. ¿Cuál es la evaluación que hace? ¿Qué considera? ¿Por qué se vuelve a suspender esta comisión? Incluso organizaciones que iban a estar participando no han podido hacerlo. Tienen un problema allí de agenda, de funcionamiento, porque la Comisión de Salud comienza a funcionar a 1 hora de la tarde, no sé si son las 2 o las 3 de la tarde, y lo que pasa es que a menudo la sesión del Senado de esa mañana se extiende, sobre todo en esta época, quieren liquidar una serie de temas que están en la agenda de hace tiempo, entonces prolongan la sesión para ir liquidando esos temas, cuando quieren acordar ya están en el horario en el que debe funcionar la Comisión de Salud, y por el reglamento de ambas cámaras, una comisión no puede funcionar cuando está funcionando el plenario, o sea que eso impide que la Comisión de Salud cumpla su trabajo normalmente. Ahora, de lo que yo digo frente a esto es lo siguiente. En la Comisión de Salud todos tienen posición tomada acerca de este proyecto. No es que estén esperando recibir insumos que van a ser decisivos para determinar el voto a favor o en contra. No es así. Todos sabemos perfectamente que los senadores Manini Ríos, Carmen Aciaín, Carmen Sanguinetti están en contra del proyecto. Y lo van a votar en contra, venga quien venga a asesorar a la Comisión de Salud. El senador Nifuri no se ha pronunciado claramente, pero los datos que informalmente uno recibe indican que es lo mismo, que él va a votar en contra y por lo que yo sé informalmente a esta hora, a esta altura de los acontecimientos, todos los senadores nacionalistas van a votar en contra. Entonces digo, estamos jugando a cartas vistas, ya sabemos cómo es esto. No dilatemos más un pronunciamiento que todos sabemos cómo se va a producir. Pero me parece que lo que el Senado le debe a la ciudadanía es una decisión, por sí o por no. Cada cual votará libremente según lo que su conciencia le indique. Pero lo que no tiene sentido es postergar esto y apostar, parecería que esa es la apuesta, a que no se trate, a que no haya que dar la cara y decir yo voto en contra o a favor de esto.
y dilatarlo, políticamente bueno, perjudicial, dice usted, por ejemplo, en este momento de campaña. Y queda para después que la próxima legislatura resuelva. Ahora, este no es como otros temas, como tantos temas, donde uno dice, bueno, no hace mucha diferencia entre que se resuelva en el 2024, que se resuelva en el 2025, 2026, no te cambia demasiado. Bueno, esto cambia, sí. ¿Por qué? Porque esto atiende a la situación de gente que está gravemente enferma, disculpe, estoy resfriado. Tranquilo. Que está sufriendo, que está pasando muy mal y que está esperando saber qué pasa con esta ley. Yo he tenido contacto personal, mano a mano, con algunas de estas personas que estaban esperando que saliera la ley y murieron recientemente antes de que la ley se sancionara. Entonces me parece que lo menos que se puede hacer por una cuestión de dignidad y decoro en el desempeño de la función legislativa es definir las cosas. Por sí o por no. Yo respeto la posición de cada uno como no puede ser de otra manera. ¿Cómo no voy a respetar lo que cada uno piensa? Ahora, llama la atención... Pero hay que votar. Llama la atención, diputado, cómo este tema se aprobó incluso hace casi 2 años en diputados y balbucea, como usted dice, desde hace un tiempo largo en esta Comisión de Salud, ¿no? Ahora, pensando en el futuro y en los caminos que se pueden tomar dentro del marco democrático, por supuesto, un plebiscito, por ejemplo, ¿no podría ser un camino, digamos, para poder avanzar y acelerar los tiempos? Mire, no lo descarto para el futuro, pero hoy por hoy eso no está planteado, no hay margen, no hay tiempo, no hay margen político para hacerlo. Y yo creo que la etapa que tenemos por delante es la decisión del Senado y creo que no hay que sacar el foco de eso. Había un compromiso en el Senado de votar esto en mayo, de votarlo en el plenario en mayo. ¿Y por qué cree que no lo votan? Bueno, ya le digo, por un lado está eso, que las tareas pendientes de la Comisión de Salud, y por otro lado hay una reticencia, creo yo, a tratar el tema, a discutirlo y a asumir la responsabilidad de votar en un sentido o en otro. Hay quienes prefieren decir, bueno, vamos a dejarlo para la próxima elección porque esto es muy delicado. ¿Usted le gustaría que tenga carácter grave y urgente, por ejemplo? Esa es una manera, pero digo que saber, porque es muy delicado es que hay que votar ahora y asumir la responsabilidad consiguiente. Las formas reglamentarias de tratar y votar esto sin que haya informe de la comisión existen. Se puede decir en el momento, proponerlo como asunto grave y urgente y se puede votar así, o el Senado puede decir, por resolución del Senado, decir, bueno, el asunto tal, el proyecto de ley de eutanasia, se tratará en el primer lugar del orden del día, supongamos de la sesión del día tal. No es grave y urgente, usted está avisando con anticipación que tal día se va a tratar, pero lo resuelve el Senado. O sea, los procedimientos reglamentarios, los mecanismos existen. Es cuestión de voluntad política, que es lo que yo estoy viendo que está faltando, ¿no? Que hay un ánimo como de soslayar el asunto, tirarlo para el costado, mejor no hablar del tema y que pase el tiempo. Yo creo que nuestro compañero en el Senado, el senador Pablo Lanz, procurará que esto no suceda y presentará en su momento una moción para que el tema se trate. Que me parece que es lo mínimo que podemos pedir, porque insisto, yo no estoy pidiendo que voten a favor, nadie pide eso. Lo que pedimos es que voten, simplemente eso. Claro, el tema es increíble, ¿no? Claro, porque no se olvide que le hemos dedicado tiempo al Día del Alfajor, ¿no? Claro, porque usted póngase en la piel de la gente que está del otro lado, ¿no? Que dice, no votan esto porque no hay tiempo. Resulta hasta ilógico, ¿no? Sobre todo pensar que el Parlamento no se puede organizar para levantar la mano. Sí, hablamos de algo delicado, hablamos de la vida y de las condiciones para terminar con esa vida de las personas en nuestro país, una ley delicada, compleja. Y quiero hacerle una referencia acá a algo que decía el diputado Rodrigo Goñi, que lo tuvimos días atrás, hablando de este tema. Y quisiéramos saber su respuesta frente a este planteamiento o su postura. Él decía aquí, este proyecto no tiene suficientes garantías antes que se le dé muerte al paciente. Dijo, 2 médicos que en 10 minutos y en 10 días van a tomar la voluntad del paciente y le van a dar muerte. Es un trámite, lo es en todo el mundo. Él decía esto. ¿Qué dice usted sobre esta manifestación de Goñi respecto a las garantías de este proyecto? Lo primero que digo es que, como el diputado Goñi lo ha dicho, reiterado 1.000.000 de veces, él está en contra del proyecto de eutanasia. Está en contra de la eutanasia, digo yo, en cualquier forma que se presente el proyecto. Es decir, no es que esté en contra de este proyecto por tales o cuales razones, está en contra de la idea de la eutanasia. Entonces, cuestiona las garantías, pero si uno le dijera, mirá Rodrigo, el capítulo de las garantías escribilo vos, igual va a estar en contra. Pues está en contra del concepto de la eutanasia. ¿Pero tenemos las garantías? Las garantías existen. Los 2 médicos independientes que deben actuar en el procedimiento
son las garantías que tiene el proyecto holandés, mejor dicho, la ley holandesa que existe del año 2002, que se ha venido aplicando hasta ahora sin ningún problema y con absoluta aceptación de la sociedad holandesa. Son los dos médicos que existen en otras leyes con países que tienen eutanasia, como Canadá, por ejemplo. Es decir, no estamos, en este caso no inventamos nada, tomamos garantías que vienen de otros lados, que se han aplicado y que funcionan lo más bien. Si se hubiera hecho en todo este tiempo que está la propuesta a consideración del Senado, alguna propuesta para mejorar esto, digamos, en el sentido de contribuir a una realización de la eutanasia con más garantía, lo hubiéramos considerado. Pero no se hacen propuestas en este sentido. Lo que hay es un ánimo de que esto no salga. Entonces cuestionan las garantías, inventan cosas como, por ejemplo, que los médicos deban pronunciarse en 10 minutos. No está dicho en ninguna parte, eso es un invento. El médico puede tomarse todo el tiempo que quiera, la ley no se lo impide. Puede decir inclusive, si la situación le parece compleja desde el punto de vista médico, puede pedir un asesoramiento, un especialista. Nada de eso está vedado, prohibido. Entonces, y puede negar incluso. Y el médico, por supuesto, puede decir, mire, no, en estas condiciones no están dados los requisitos que la ley establece, yo no acepto que se siga adelante con la eutanasia, puede hacerlo. Puede inclusive el médico decir, mire, por razones de conciencia yo no estoy de acuerdo con esto, objeción de conciencia se llama, eso está contemplado en el proyecto. Están todas las garantías. Bien, quiero preguntarle, porque leía en redes sociales algunas críticas puntuales hacia usted, que señalaban que de cierta forma vuelve a insistir con este proyecto de ley de la eutanasia porque les habían impuesto una ley de medios que votaron a carpeta cerrada. ¿Qué responde? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Me parece absurdo. Yo planteé el proyecto de ley de eutanasia en marzo del 2020, el 11 de marzo del 2020. Insistimos porque el trámite legislativo no concluyó y lo que pretendemos es que concluya. Entonces, por supuesto que insistimos. Hasta que termine vamos a insistir, sin perjuicio de los demás proyectos que hay en la vuelta y las circunstancias políticas que puede haber, pero no entiendo digamos, la lógica del argumento. ¿Cómo voy a dejar de trabajar yo por un proyecto, a mi juicio, muy importante, que atiende a realidades humanas que requieren ser atendidas, por el que estoy trabajando desde marzo del 2020 y lo que estoy reclamando es que se trate? ¿Por qué tendría que dejar de ocuparme de eso? Lamento no estar en el Senado para remar desde ahí, pero bueno, desde mi lugar hago lo que puedo. Voy a seguir un poquito con esto de la normativa, perdone que insista por ahí, pero para poder también tener respuesta a estos cuestionamientos que tuvimos en esta misma mesa sobre la normativa y en particular sobre el artículo 2 del proyecto que habla de quiénes son los que podrían llegar a solicitar la eutanasia. Y aquí es donde también Goñi nos presentaba su reclamo sobre quiénes podrían, ¿verdad? Y dice, toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una o más patologías o, y ahí hacía él la referencia, o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles. Y allí Goñi nos decía, puede ser una diabetes, puede ser una amputación de una pierna, literalmente, ¿no? Le estoy diciendo cosas que él planteaba aquí en la mesa, puede ser algún nivel de, puede ser la depresión, y todo esto hay un caso que se está tratando a nivel internacional sobre qué hacer cuando alguien con una depresión puede solicitar eutanasia o no. Y dice que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, y bueno, y ahí viene después todo lo demás que tiene que ver con cumplir con lo que solicita la ley. ¿Qué dice usted respecto a esto cuando justamente Goñi lo que dice es que cualquier persona con cualquier tipo de patología, incluso menor, podría decir, me resulta insoportable, es irreversible, porque es muy amplio este concepto? En primer lugar, fíjese usted, tenemos temor que una persona que tenga algún problema de salud menor, pero que sea incurable, decida quitarse la vida y recorrer el procedimiento de eutanasia. Digo, no es lo que sucede, ¿verdad? No es normal en absoluto. Pero podría. Ahora vamos a eso, pero digo, nos están planteando hipótesis que son prácticamente de ficción, de fantasía. Yo he escuchado a opositores al proyecto, sobre todo médicos paliativistas, que dicen, por ejemplo, yo lo escuché directamente, creo que fue la doctora Adriana de la Valle, dice, yo he atendido en el curso de mi vida profesional unos 30.000 pacientes, nunca nadie me pidió anticipar su muerte, nunca nadie me pidió la eutanasia, en 30.000 casos, de gente que, pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, con esta realidad, con estos datos,
no entiendo de dónde viene ese temor de que alguien por tener, no sé, un lunar que no se lo puede sacar vaya a pedir la eutanasia. Son hipótesis de laboratorio, de ficción, más bien para asustar. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? Tiene que ser enfermedades incurables, irreversibles, que causen un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida y que produzcan en quien las padece un sufrimiento insoportable. Entonces yo digo, si se dan todos esos elementos, me parece que sí, que es correcto el proyecto de ley. En ese caso cabe que la persona pida anticipar su muerte. Cuando habla de condiciones de salud, no solamente patologías, condiciones de salud. Pensemos, por ejemplo, en el cuadripléjico, la persona que queda absolutamente paralizada, no puede mover ninguno de sus miembros, a veces puede mover los ojos o puede hablar, pero no puede mover brazos En ni esos piernas. casos está muy claro. Lo que no está muy claro es cuando se trata de condiciones de salud crónica, que pueden ser muchísimas y que no necesariamente invalidan a la persona y cuyo sufrimiento es subjetivo, ¿verdad? Yo puedo decir, me resulta insoportable tener un problema de salud crónico, como por ejemplo alergia o dermatitis atópica, que es un problema, una condición de salud crónica para el resto de mi vida. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ahí? Que esa es la gran discusión sobre la que viene la oposición al proyecto, que dice, aquí me paro y desde aquí digo que esto es un peligro. No, pero digo, eso porque hay una decisión predeterminada de estar en contra de esto. Pero en los países donde esto se aplica no ha surgido ese tipo de situaciones. Pero además yo le digo, el proyecto dice que la enfermedad tiene que ser incurable e irreversible. Con respecto de qué enfermedad puede usted decir que es incurable, con respecto de una enfermedad que para la que en ese momento no tenga cura. Y si la persona se está muriendo de cáncer, por ejemplo, y si usted sabe que, no sé, 10 días o un mes o 2 meses, pero la muerte va a venir por el estado en que está el paciente, usted puede decir, con esta enfermedad y con este estado de la ciencia, esta enfermedad es incurable. Ahora, si usted puede decir, mire, no, con esto el pronóstico de vida puede ser de 30 o 40 años, va a seguir con lo mismo, porque hoy por hoy no tenemos cura, pero ¿puedo afirmar que es incurable si usted tiene por delante 20, 30 o 40 años de vida? Seguramente no, porque la ciencia avanza todos los días. Ahí tiene una perspectiva de largo plazo y dice, bueno, pero no se podemos sacó el tema de los afirmar que es incurable. plazos. Hoy no hay plazos. Si esto terminara en días, no fuera que yo puedo tener 100 años por delante, bueno, 100 no, pero 50 años por delante, o 10, porque no hay un plazo establecido en cuanto al tiempo de sobrevida que se espera para esa patología. Pero claro, pero digo, usted tiene que ser el médico actuante, los médicos actuantes. Queda en manos del médico. Tienen que resolver si esa enfermedad es incurable, irreversible o no. Una cosa es cuando usted tiene que tomar la decisión y sabe que la persona va a fallecer en breve. Entonces, en el momento en que usted está actuando con esa persona que está allí, con ese problema, con la naturaleza de la enfermedad o de la condición de salud que padezca, ¿cómo puede afirmar usted que eso es incurable? Cuando dice, mire, esta persona se va a morir en breve lapso, yo no voy a tener cura, no la tengo hoy, no la voy a tener la semana que viene. Eso es una cosa. Ahora, si usted me dice, mire, esta persona tiene una condición de salud leve que a ella dice que le produce un sufrimiento insoportable, pero de repente va a vivir 30 años. Sí, la depresión puede ser insoportable y puede uno vivir 80 años con depresión. Bueno, ¿quién puede afirmar que esto sea incurable dentro de 5, 10 o 15 años? Yo no lo puedo afirmar. Me parece que si el médico no Debería estar quizá más claro esta parte dentro de la norma, del proyecto. Mire, en los países donde esto existe no se ha ido más allá de esto y funciona sin problemas. Y no son países del tercer mundo que violen los derechos humanos, que donde los médicos salgan a matar a la gente, que es el escenario que nos pintan. Claro, claro que no, sí. Países mucho más civilizados y adelantados que nosotros en la protección de los derechos humanos, como Holanda o como Canadá, aplican esto sin ninguna dificultad, no tienen problemas con esto. Entonces no veo por qué debería existir esto acá en Uruguay. Pero digo, cualquier redacción, cualquier forma, lo que sea que usted ponga ahí, le van a decir, ah, no, bueno, pero esto es dudoso, puede funcionar mal. Lo que pasa es que lo que no se acepta es que una persona pueda, por un acto de su voluntad, decir quiero terminar con mi vida. Entonces, como no se discute eso desde un punto de vista filosófico, se evita esa discusión, se va por el costado. Dice, no, faltan garantías, son 2 médicos y falta un psiquiatra. Por otro lado, el otro día modificamos en el Parlamento una ley sobre asistencia a las personas en situación de calle y la modificación consistió en que donde antes se exigía el dictamen de un psiquiatra, dijimos no, alcanza con un médico común porque, fue el argumento que se nos dio, que hay no hay sobre psiquiatras eso. en todos lados. Entonces, en una ley
eliminamos la exigencia del psiquiatra y lo sustituimos por el médico común porque decimos no hay psiquiatra en todos lados. Y en este proyecto de ley de eutanasia decimos, no, si no interviene un psiquiatra esto no se puede hacer. Cuando es un proyecto de ley para todo el país, donde en muchos lugares seguramente no hay psiquiatra a disposición de los establecimientos de salud para actuar de inmediato. Nos dio pie justo, diputado, porque en un ratito vamos a estar tratando el tema de la internación compulsiva para las personas en situación de calle, así que va a ser lo próximo que hablemos. Y bueno, le agradecemos por supuesto su presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias.